respeto, ¿no? Es muy notoria. En esta parte del programa nos acompaña el ex embajador de México en Estados Unidos, Miguel Bazáñez. Señor Bazáñez, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en este programa. Al contrario, gracias por la invitación. Estaba ya revisando algunas de las noticias que se han registrado el día de hoy y ayer ya fue ratificado Jerónimo Gutiérrez como nuevo embajador. Es un elemento que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, asume el cargo con una situación bastante complicada. Primero, hoy el presidente Donald Trump dice que el muro se va a construir y antes de lo previsto. Y ayer se dio una reunión bilateral entre los secretarios de ambos países, una reunión bilateral. ¿En qué contexto se va avanzando y sobre todo si se rindió algún fruto en esta reunión bilateral registrada el día de ayer, toda vez que el muro sí se va a construir y además de manera adelantada? Bueno, yo lo que te diría es que es muy contradictorio lo que está haciendo el gobierno americano. Envía a los secretarios de Seguridad y el secretario de Estado a México con un mensaje tranquilizador de que todo va a estar bien, y al mismo tiempo que están sus secretarios aquí en México, él está en Estados Unidos agrediendo, diciendo que se va a militarizar la deportación de nacionales que van a mandar a México, a ciudadanos de distintos países. O sea, un discurso muy agresivo de parte del presidente, mientras que sus secretarios están en México tratando de ser más conciliadores. De manera que esto pues es obviamente preocupante. Y lo que menciona sobre el muro, que es una propuesta absurda, pero bueno, cada país puede tomar cualquier decisión absurda que quiera, no deja de ser insultante para México, ofensivo, hostil, y para colmo de males, esa pretensión de que la paguen la barda esta los mexicanos, pues que no tiene obviamente ningún fundamento y que México, ya se lo ha dicho con toda claridad, no pretende pagar para ninguna forma ese muro, Yoli. Pero permítame la expresión muy mexicana que usted seguramente va a entender. Es una tomada de pelo, nos están dando a tole con el dedo, porque si bien es cierto que se sientan a la mesa de dialogar, ayer, por ejemplo, hubo un cruce de declaraciones, mientras que Trump decía que se está realizando una operación militarizada para hacer deportaciones, en la mesa se hablaba de que no iba a haber una militarización y que se van a respetar los derechos humanos de los connacionales. ¿Es tomada de pelo? Exactamente. Eso es exactamente la situación que se está viviendo. No sé si viste, la semana pasada fueron estos mismos dos funcionarios a Europa y mientras ellos estaban lanzando un mensaje conciliador, tranquilizante a los funcionarios europeos, estaba el presidente Trump en Estados Unidos totalmente negando el discurso que ellos estaban teniendo en Europa. Y lo mismo que aquí en México, los líderes europeos les preguntaban, oigan, bueno, ¿a quién le hacemos caso? ¿A lo que ustedes nos están diciendo o a lo que el presidente está declarando en los Estados Unidos? De manera que esta es una situación preocupante, no solo para México, sino para los aliados en el mundo. Parece que la nueva administración está como más dispuesta a hacer una buena relación con Rusia, yo no sé si con Corea del Norte, pero con sus aliados ha ofendido a Suecia, a Australia, a Alemania, a Europa, a través de decir que OTAN es una organización caduca e inútil. A México no se diga, nosotros nos ha ofendido desde el primer día que empezó en su campaña. Parecería que no toma en cuenta que existen heridas históricas muy profundas entre México y Estados Unidos, producto de que en el siglo XIX Estados Unidos tomó la mitad del territorio mexicano y en el siglo XX, en 1913, el embajador americano organizó el asesinato del presidente de México. De manera que no son heridas inventadas, son heridas reales que hay en la memoria de los mexicanos
y que afortunadamente en los últimos 35 años se habían venido restañando con el Tratado de Libre Comercio, con la presencia de muchos, la comunidad más grande de americanos que viven fuera de ese país, estadounidenses que viven fuera de ese país, viven en México, 1,5 millones de estadounidenses, y la comunidad más grande, la latina que vive en los Estados Unidos, estamos hablando de 65 millones de latinos. De manera que estas heridas históricas se habían venido restañando y en unas cuantas, bueno, en los meses de campaña y en unas cuantas semanas de presidencia, está logrando el presidente Trump abrir esas heridas, ponerles casi limón, un grado que no, ¿a qué nos va a llevar eso que está haciendo el presidente Trump? ¿Vendría la peor crisis de todos los tiempos? Es decir, ¿hay que esperar lo peor? O como dice el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿el tiempo obrará a favor de México? Mira, yo lo que he estado diciendo es que como con los huracanes hay que esperar lo mejor, pero prepararnos para lo peor. A mí, si el presidente Trump continúa en la forma que lo ha venido haciendo, no me extrañaría que más adelante quisiera repetir en México la Cuba del siglo XXI, acabar con el Tratado de Libre Comercio, declarar un embargo comercial. Y entonces lo que México necesita es, tenemos una enorme dependencia comercial, estamos muy vulnerables en energéticos y alimentos. Yo estoy proponiendo que salgan comisiones de empresarios a buscar en Medio Oriente, en Irán, el suministro de gasolinas, de gas, a Argentina y Brasil los suministros de granos, a los socios tecnológicos y comerciales en Alemania, en Japón, en China. Es decir, prepararnos con la mayor celeridad para estar listos a las peores condiciones que este gobierno agresivo y al parecer enemigo de México está mostrando, Joely. Ahora, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dice que México no puede recibir a los inmigrantes extranjeros que vayan a tramitar un permiso para entrar a los Estados Unidos de manera temporal. No van a recibir a esos criminales o a esos ciudadanos latinoamericanos que sean deportados, no los van a recibir en esa zona fronteriza. Quisiera preguntarle puntualmente, ¿en qué violación se estaría incurriendo por parte de Estados Unidos al dejar a extranjeros en esa zona fronteriza, sobre todo sabiendo la cantidad de inmigrantes que ya se encuentran, sobre todo cubanos, haitianos, algunos africanos, que ya se encuentran en esa zona de Tijuana? Estamos en dos situaciones. Una es la de extranjeros que entren a México para cruzar a Estados Unidos y otra es la de extranjeros que estén en los Estados Unidos y que Estados Unidos pretenda enviarlos simplemente a México, ya sea porque hubieran cruzado desde aquí o porque un poco nos pasen el problema a nosotros. México, por acuerdos internacionales y por legislación internacional, no tiene ninguna obligación de recibir a un ciudadano que no sea mexicano en nuestro territorio. Pero aparte, todos los países están obligados a dar el debido proceso, aunque sean deportaciones, se tienen que hacer cumpliendo el derecho. Y lo que están armando con los memoranda que se publicaron en esta semana es hacer deportaciones express que antes de 24 horas y sin que un juez pueda tomar noticia del caso y sin que haya ninguna defensa legal, cuando el deportado voltee la cara ya está fuera de los Estados Unidos. El secretario Osorio ha dicho con toda claridad que México no aceptará esas deportaciones y los 50 consulados en Estados Unidos, los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos se están preparando para la defensa de connacionales extranjeros a esos intentos ilegales de deportaciones que el gobierno estadounidense está planeando, Joely. ¿Pero qué se está cobrando Donald Trump con todas estas medidas? De alguna manera, por ejemplo, la cercanía de varios de los mexicanos al Partido Demócrata o el apoyo que se mostró en algún momento a la ex candidata Hillary Clinton.
Yo no diría que eso sería una inmobiliaria que quería hacer en Baja California y otro de un concurso de belleza que quería hacer en el sureste, de la zona de Cancún y Quintana Roo. Y entonces esas ofensas desde su punto de vista las está cobrando con una vengatividad hacia el pueblo de México y los insultos que ha proferido, pero es completamente desproporcionado y una cosa es el empresario Trump y otra es el funcionario Trump. Los Estados Unidos y México han establecido una magnífica relación en los últimos 30 años. El periodo del presidente Obama fue una página de oro en las relaciones con funcionarios preocupados por los problemas comunes. Y esto ha cambiado rapidísimo en las últimas semanas, en donde Trump lo que hace es acusar a México de que no somos respetuosos. Hazme el favor, cuando México ha tratado de ayudar a los problemas, al enorme problema de drogadicción que tiene los Estados Unidos, México ha tratado de ayudarlos de la forma más profunda y eficaz, pero México no tiene por qué estar haciendo eso con un gobierno hostil y que atacan al país y a los nacionales. De manera que hay muchas acciones que México va a poner sobre la mesa y todo tendrá que negociarse en paquete. Y esa es la posición que han tomado el secretario Osorio y el secretario Videgaray en estas últimas conversaciones del día de ayer, Joel. Finalmente, hay analistas que advierten que el triunfo y las primeras medidas que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puede abrirle la puerta a la izquierda mexicana en las elecciones del 2018, puntualmente al candidato Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted coincidiría con esta visión que tienen los analistas o bien el PRI todavía tiene oportunidad de retomar el vuelo? No, yo coincido que la posición tan agresiva del presidente estadounidense está generando una preocupación mayúscula en los mexicanos y la posición de defensa que López Obrador ha mantenido es algo que está entusiasmando y que se está reflejando en el incremento en las encuestas y de continuar esta tendencia, su fuerza va a ser muy difícil de remontar, mientras que el PRI, el gobierno actual priista, mantiene una posición pues respetuosa, negociadora, que por supuesto irrita a la población mexicana, que se siente profundamente ofendida y agredida por los insultos del presidente estadounidense, y entonces esto ayuda al candidato López Obrador. De manera que las elecciones del 2018 en México van a estar profundamente influidas por el comportamiento de la Casa Blanca estadounidense, Joely. Agradecemos al ex embajador de México en Estados Unidos, Miguel Bazáñez, por estar con nosotros en la tarde. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Joely, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.